No es sano quedarnos pegados a nuestros dolores. Un pájaro herido no puede volar y un pájaro que se apega a la rama de un árbol tampoco. Esta bella frase de Anthony de Melo nos dice que necesitamos superar nuestros duelos. Y esto que poéticamente él llama volar, se trata de volver a vivir y no solo sobrevivir. ¿Qué es un duelo? Todos vivimos duelos, algunos tremendos como pérdida de seres queridos, otros duelos que no parecen tan graves, pero sí lo son porque mientras no los superemos quedamos estancados y bloqueados en la vida. Vivencias que nos dejan tambaleando. Hoy vamos a tratar un tema cotidiano, los duelos normales. ¿Pero será que hay duelos normales? Bienvenido a Encuentro con la Vida TV. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Hola Adri, ¿qué tema el de hoy? ¿Quién de nosotros no necesita superar algún duelo, no? Creo que todos lo vivimos como algo que nos marca un antes y un después. Tal cual. Y es muy bueno ahora aportar herramientas que nos ayuden con este tema. Pero antes de ir a lo práctico, ¿qué define un duelo? Hay tres ideas que nos pueden definir el concepto de duelo, tres evidencias. La primera es el dolor. Hay dolor, hay una vivencia de desgarrarse por dentro. Etimológicamente dolor y duelo tienen la misma raíz. La segunda es la idea de dolo, de estafa. No me engañaron. Esto no puede ser así. Me tomaron por sorpresa. Yo esperaba que esto no iba a pasar nunca. Mi plan de vida era otro, etc. Claro. Y el tercer concepto es el duelo en sí como lucha, como combate, que es lo que vemos en las películas, en la historia, ¿no? El duelo es un combate entre dos partes de uno mismo, es una lucha interior. Y jugando un poco con la palabra de dos partes, el duelo es algo que nos parte al medio. Es algo muy fuerte cuando perdemos un ser querido, sentimos enojo, culpa, tristeza, amor, una mezcla de sentimientos difíciles de procesar. ¿Y por qué se habla en general de que hay que elaborar el duelo? Se dice elaborar porque se trata justamente de una labor, de un trabajo. Hay que trabajar con eso que queda, que parece un agujero en el alma, un vacío de lo que uno perdió, y hay que lograr a través del tiempo y del pasar ciertas etapas transformar eso que es una resaca en fertilizante, la pérdida en una entrega, la tristeza que a uno le parece mentira, pero finalmente se puede llegar a transformar en capacidad de consolar, porque estar sano es tener relativa flexibilidad para dejarse trabajar, moldear por estas situaciones. Cuando uno está sano no hay estancamiento, hay una dinámica y se puede elaborar. El concepto de duelo se aplica muy en particular siempre a la muerte de un ser querido, pero decíamos que también hay una mirada más amplia sobre este tema, ¿no? Sí, quiero hacer una aclaración antes de entrar. Hoy vamos a hablar de esa mirada más amplia, ¿no? Sí. El duelo ante la muerte de un ser querido, de un hijo, de un cónyuge, de uno de los padres cuando vos sos chico, es palabra mayor. Es algo desgarrador y yo no estoy pensando en dar recetas sencillas para superar la pérdida de alguien que te partió el corazón. Soy sumamente respetuosa de esto, aunque sí se puede aprender, porque alguna vez estuve en ese lugar y a uno le molesta mucho esa palabra fácil, rápida, del que nunca vivió una situación así o nunca murió una cosa así, ¿no? Entonces, quiero dejar esto en claro. Lo mejor que uno puede hacer cuando otra persona vive esto es cerrar la boca, es quedarnos callados o dar un abrazo sin palabras. Un médico amigo me decía que cuando alguien te abraza, te palmea sinceramente en los hombros, vos revivís inconscientemente el latido del corazón de tu mamá cuando eras un bebé adentro de su panza. Estabas bien protegida ahí adentro. Y qué mejor vivencia
para un momento así, no palabras. Claro, mejor el silencio, seguro. ¿Y cuál sería la mirada más amplia en cuanto al duelo? Este concepto se amplió porque se estudió y se comprobó en la práctica terapéutica que cada vez que pasamos a una nueva etapa en el ciclo vital o enfrentamos alguna vivencia de crecimiento espiritual que termina llevándonos a un crecimiento espiritual también, atravesamos las mismas etapas. Por ejemplo, de ser niño a ser adolescente, de ser adolescente a ser un adulto joven, que hoy es un duelo bastante esquivo, de estar solo a estar en pareja, o por ejemplo de ser puro impulso a madurar y controlar el impulso, o dejar atrás hábitos que nos hacen mal. Siempre hay algo en común en todos los duelos, el sentido del dolor, hay un combate interior y también hay un desafío. Claro, no es lo mismo perder un ser querido a decidir, digamos, dejar de ser adolescente, a empezar a madurar, asumir la responsabilidad de una pareja, una familia, ¿o sí? No es, por lo que decíamos antes, pero también sí es, porque crecer siempre duele. Pero crecer es lo normal, no es sano esquivarlo y hay que afrontarlo. Crecer y superar etapas significa vivir una crisis en el sentido de falta de recursos, porque eso significa también crisis. Y también es enfrentar, aunque uno está creciendo, de alguna manera una muerte, porque vos no podés nacer a una nueva etapa en tu vida, a una nueva manera de ser, si no moriste previamente a la etapa anterior. Pasamos entonces a estos y otros ejemplos del crecimiento normal para ver cómo necesitamos aprender a ir muriendo y renaciendo para superar estos duelos. Ahora, ¿te parece verlo después del corte? Enseguida volvemos. Veníamos diciendo que hay que ir aprendiendo a ir muriendo y renaciendo para superar los duelos, ¿no? Sí. Y voy a hablar de 2 duelos, al menos de infancia, para empezar, ¿no? Sí. Vas a ver que son cosas tan comunes y sin embargo, cómo nos quedamos pegados a veces a esas vivencias. Por ejemplo, morir a ser siempre el bebé que recibe y no da. Bebé quiere, bebé tiene. Es nacer a la responsabilidad, al servicio, básicamente ayudando en casa, ayudando a cuidar al hermanito, porque si sigo siendo dependiente, siendo una persona medianamente normal, tengo problemas. Otro más es aceptar que papá y mamá no son míos solamente, vino un hermano. Esa vivencia que hoy nos resulta graciosa, pero que según como la vivamos puede ser traumática. Qué tarea, ¿no? La de los padres. Yo creo que en la mayoría de los casos no se saben estas cosas, entonces no se responde saludablemente a los duelos de los hijos o de uno mismo, porque a veces seguimos siendo bebés adultos, ¿no? Por ejemplo, ser el bebé, dejar de ser el bebé que recibe y nos da, ¿no? Cuando se trata de un chico sano, si el papá o la mamá le resuelven las cosas que él mismo podría hacer, aunque no las haga tan bien, están dañando sin querer su autoestima, su sentido de capacidad. Ese chico después pretende que todo el mundo lo ayude, no ve la realidad, se siente como el ombligo del mundo y suele adoptar, cuando se frustra, el rol de víctima. El otro tiene la culpa, la vida me engañó, etc. O sea que sobreproteger anula. En el otro extremo también lo podemos dañar cuando lo desprotegemos o lo adelantamos, apúrate a crecer, es un mandato inconsciente, lo hacemos quemar etapas exigiéndole demasiado para su edad, que se haga cargo de los hermanos demasiado o que se banque a los padres que son inmaduros, o soltarlo demasiado pronto también con el pretexto de que, bueno, que somos padres actuales, le damos libertades que no puede manejar y lo dañamos. Claro, aparte de que podemos tener aún siendo adultos algo de esto, ¿no? Egocentrismo, competencia en la pareja,
o rechazar el trabajo en equipo. Ahora, ¿cómo puede hacer un papá o una mamá para ayudar a sus hijos a superar a tiempo el duelo? Hay 2 tips que son básicos. Hay más, pero quiero decir esto que me parece clave. Primero, no comparar a los hermanos entre sí. Es eso que uno a veces le dice con buena intención. ¿Por qué no aprendes de tu hermano que siempre hace todos los deberes? O con poca sabiduría, por ejemplo, vos sos linda, pero tu hermana es inteligente. Y de alguna manera las embromaste a las dos, ¿no? Porque generás rivalidad y celos y destruís un pedazo de su autoestima. La comparación debe ser de cada uno consigo mismo. Por ejemplo, el año pasado trabajaste mucho más que este. ¿Qué pasa? A ver, vamos a conversar sobre eso. O qué linda sos a la nena, o cuánta inteligencia a la hermanita o al hermanito. Entonces el segundo se desprende de este primero, afirmar a cada uno en sus puntos fuertes, no en sus debilidades. El hogar debe ser un lugar de afirmación, por supuesto, realista. No podemos inventar lo que no existe porque le estamos transmitiendo una mentira que los va a dañar más que quedarnos callados. Claro, el tema de que papá y mamá no son míos en exclusiva, ¿no? Los celos entre hermanos. Es un duelo importante en la infancia. Y de chicos uno tiene que aprender que los padres, si tiene la bendición de tener hermanos, que los padres no le pertenecen en exclusividad. De grandes, esto se traduce a morir a la idea de que alguien me pertenezca. Nadie nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida. Entonces, esa muerte al ego es un nacimiento a saber compartir. Necesito del otro. Necesito aprender a trabajar en equipo, colaborar y no competir. Porque esto incluso destruye muchas parejas, la competencia. Este morir y renacer nos facilita una sana humildad, también la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Claro, entonces, además de la tarea que nos toca como adultos, ¿no? Que cuando descubrimos que todavía hay algo de esto en nosotros mismos, acá en este caso, ¿cuál es la tarea de los padres en este caso? 2 tips también. Reforzar las conductas apropiadas. Si ayudó a su hermano, si comparte los espacios, el chicho, la computadora, que a veces arman tantos líos, según la edad, hacerlo notar. Cuando hizo algo bueno, en vez de resaltar tanto y castigar siempre lo negativo, hay que reforzar lo positivo. Bien, eso nos hace bien, estoy orgullosa de vos, o cómo estás creciendo cuando son chiquitos, ¿no? Y en segundo lugar, enseñar el sentido de las vivencias y las situaciones con el ejemplo, por supuesto, ¿no? Eso ayuda a desarrollar una actitud espiritual ante la vida, ante ocupar un segundo lugar porque vino un pibito imbancable, y usar situaciones cotidianas para aprender y practicar la compasión, hasta desde una mascota, ¿no? El servicio desinteresado al otro. Buscar un grupo de pertenencia donde desarrollen esa mirada de la vida con pares, con chicos de su misma edad. Y hay al menos 4 duelos normales más que superar en nuestra propia vida, ¿no? Y también ayudar a superar a los hijos desde chicos. Sí, no sé cuánto los padres pueden ayudar, porque a veces los papás no nos damos cuenta de esto, pero necesitamos en la adolescencia, ahora se da bastante antes, abandonar la imagen idealizada de nuestros padres, ¿no? Parece tan obvio, pero tenemos cuando somos chicos la imagen del super papá o super mamá, y uno cuando va madurando dice, bueno, hicieron lo mejor que pudieron en el mejor de los casos. Quizá no tuve los mejores padres, pero no necesito seguir peleándome con eso, ni tengo por qué repetir su historia. Entonces, esto que de chiquitos es aceptar que vino otro que rivaliza conmigo y que me molesta, pero que es parte de la vida, de grande hace que pueda dejar de pelearme con mis expectativas ideales y que haga las paces con mi historia. Claro, muy sanador esto de hacer las paces, que tiene que ver con el perdón y con no seguir arrastrando mochilas muy pesadas, inclusive hasta quizás ser muy adultos, ¿no? Sí, tal cual. Seguimos con el tema, entonces.
Otro duelo normal implica morir a la omnipotencia adolescente, los adolescentes que pueden cambiar el mundo, ¿no? Hoy es muy triste, pero hay chicos que se quedan no en la omnipotencia, sino en la impotencia. Están desilusionados, viven una experiencia de vacío existencial, no tienen proyecto y eso los lleva a la adicción, a agredir a otros o a deprimirse. No hablo de quedarse en la impotencia, sino asumir la propia potencia. Lo que sí puedo, que no es todo, claro, y hacer el esfuerzo, ponerme la pila, como decimos, ¿no? No puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar esto que depende de mí. Y el rol de los padres es estar, padecerlos muchas veces, estar disponibles, dialogar en vez de sermonear, no aprobar ciertas conductas, sí aceptar su persona, y hay situaciones límite. Hoy a veces hay que poner un límite muy fuerte, como acá no podés vivir si seguís con esto, porque hay que pensar en el resto de la familia, en la salud de todos. Bueno, ahí hay que buscar ayuda profesional, quizá una internación. Hace todo este tiempo hemos visto padres que denuncian a sus hijos y creo que es una actitud muy fuerte, pero es sana. Y más allá de estas situaciones límite, es evidente que las cosas más profundas se aprenden desde chicos, desde adolescentes y convivencias más simples, ¿no? Y en general no pensamos que son duelos, pero lo son. Y sí, porque estos duelos infantiles o adolescentes son una matriz que nos prepara para madurar y afrontar la vida adulta. Por eso es tan importante el rol de los padres, de la mamá, del papá, para no inducir a los chicos a negar estos cambios, como acá no pasa nada, ni tampoco hacer de esto una catástrofe normal, como cantaba Cortés, ni poco, ni mucho, ni demasiado, todo es cuestión de medida, pero acompañar al hijo en estas vivencias, sobre todo con la presencia y el ejemplo. Son cosas normales. En general se trata de cosas que podemos pasar tranquilamente. Y antes de ir cerrando este bloque, quedan 2 duelos más que nos afectan mucho más de lo que convendría, ¿no? Hoy en día. Tal cual. Por ejemplo, morir a estar libre de compromiso, ser un eterno adolescente, nacer a un nuevo modo de responsabilidad sobre mi vida y de aquellos a los que decido amar. Son 2 duelos que los adultos esquivamos bastante hoy día, ¿no? Morir a estar libre de compromiso, ser un eterno adolescente y nacer a un nuevo modo de responsabilidad sobre mi propia vida y la de aquellos a quienes decido amar. Acá, desde chiquito, ayudan los padres fomentando la disciplina, no en el sentido de castigo, sino de formar un discípulo, con el ejemplo, la presencia y las pautas de una conducta responsable. Yo no le puedo enseñar a mi hijo el valor del esfuerzo si yo no lo hago, o si lo dejo solo porque trabajo todo el tiempo, estoy también en el otro extremo. No vale sermonear, repito, sino hacer y estar. Claro, esto es tan común, inclusive los medios de comunicación, las publicidades, nos moldean para ser bebés eternos que quieren más y más cosas, Sí. o ser adolescentes eternos que buscan disfrutar sin compromiso. Vamos al último duelo, Adri. El último duelo se trata de morir a la fantasía de inmortalidad, mía o de otros. Nacer a una nueva visión de la vida. Hoy vemos muchas muertes ficticias o tristemente ciertas, pero no reflexionamos como sociedad sobre la muerte. Hay una negación colectiva, fomentamos una ambición sin límites, practicamos la postergación de lo importante y esencial con una fantasía mentirosa. Voy a vivir 1000 años. Hay gente que acumula como si fuera a vivir, no sé, como los faraones, que les guardaban todo en la tumba, ¿no? Por eso, y más allá de lo que pase a nivel social, es bueno enfrentar estos duelos, estas muertes y renacimientos que mencionamos, porque siempre son potenciales generadores de crecimiento espiritual. Y así pasamos a nuestra última reflexión, cómo pasar los duelos desde la espiritualidad bíblica. ¿Quién de nosotros no necesita superar algún duelo? Como
escuchábamos recién, son luchas, muertes, parte del crecimiento en la vida. Tal vez un dolor interno, tal vez una frustración grande, una estafa, una traición, la pérdida de una persona, la pérdida de algo, una desilusión grande, una rivalidad. Quiero decirte una cosa, Jesús, una vez reunido con los discípulos, les decía estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 16, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús no dice que nos va a eliminar las frustraciones o nuestros dolores o los duelos. Jesús nos ofrece su fuerza. Él fue llamado por el profeta Isaías varón de dolores, experimentado en quebranto. Así fue que Él afrontó dolores, tristezas, traiciones y la misma muerte. Pero Él venció, o sea, salió victorioso de todas esas experiencias difíciles de su vida y más aún de la misma muerte. Él es Dios hecho hombre, conoce tus dolores, tus aflicciones, tus debilidades y tiene la capacidad de compadecerse, no en el sentido de sentir lástima. Jesús no siente lástima por vos ni por mí, sino en el sentido que Él se compadece en el sentir interior de su corazón por lo que te pasa. Por eso Jesús quiere acompañarte, tiene poder y el deseo de acompañarte y sostenerte en el dolor más grande que puedas estar viviendo hoy. No como uno más, no como un espectador, sino como el príncipe de paz, el Señor, cuyo nombre, justamente Señor, es el nombre que está por encima de todo nombre, de toda situación, de todo problema. Por eso, en esta oportunidad, acércate con confianza y recibí el abrazo de Jesús. En Él hay perdón, hay sostén, hay paz, hay transformación de vida. Él es la puerta, la salida que vos estás necesitando hoy mismo. Tal vez tenés que dejar atrás una etapa de tu vida, cerrar la puerta y dar un paso adelante. Y tal vez estás pensando que no tenés los recursos necesarios para afrontar lo que viene. Siempre que nos enfrentamos a lo nuevo, sentimos inseguridad y temor, una ansiedad muchas veces, pero si damos un paso de fe y nos aventuramos a depender de Dios, ese dolor, ese duelo, es una invitación a crecer. Siempre que nos enfrentamos a lo nuevo, sentimos inseguridad, temor, pero si damos un paso de fe y nos aventuramos a depender de Dios, ese dolor, ese duelo es una invitación a crecer. Hay un texto en la palabra de Dios también que el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, dice lo siguiente: entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitamos. La fe en Dios a través de Jesucristo transformará esa pérdida en ganancia. Eso que se descompone en un fertilizante y potencializador de lo nuevo que viene sobre tu vida. Para seguir adelante en tu vida necesitas afrontar cualquier obstáculo que se te presente. Tal vez el obstáculo que hoy vos mismo tenés, al cual lo tenés bien identificado, porque le podés poner un nombre y apellido. Pero quiero decirte que crecer significa dolor y estás llamado a afrontarlo y a superarlo. Desde Encuentro con la Vida te queremos animar a cerrar esta etapa que tal vez estás viviendo, un capítulo de tu vida y abrir otro, aunque esto representa muchas veces una muerte, un dolor. Pero no una muerte sin sentido, sino una muerte que te lleva a resignificar tu pasado, tu presente y tu futuro y te da la posibilidad de dar mucho fruto, o sea, morir, renacer y crecer como una persona espiritual nueva,
una persona que crece, que madura, que se transforma. Para este paso no estás solo. Jesús te dice, anímate, yo te acompaño y tengo todo el poder para que vos sigas adelante y que salgas de esto victorioso. Jesús está hoy para animarte, está a tu lado. Y que desde este espacio de encuentro con la vida te animamos a que te tomes fuertemente de la mano de Jesús, porque Él te va a dar la posibilidad de vencer toda situación. Que Dios te bendiga. Jesús te dice, la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas. Encuentro con la vida. Encuentro con la vida. Con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro